Hola, ¿cómo estás? Quisiera brindar un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado en una serie apasionante desde el capítulo 1 de Daniel en adelante. Hemos hecho algunas comparaciones. Vimos el capítulo 7, el capítulo 2. Vimos algunas de las visiones que tuvo Nabucodonosor como rey. Ahora estamos en otro periodo de tiempo. Estamos mirando las visiones que tuvo sobre el tiempo del fin, el mismo Daniel en los capítulos. Ya desde el 9 en adelante hemos puesto el énfasis en el capítulo 10. Hoy día queremos hablar del capítulo 11 principalmente, pero no sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo. Vamos a tratar de ser lo más claros y categóricos. Ya hicimos una mención con respecto a quién es el ángel Miguel. Quiero que eso tú lo estudies de manera muy profunda. Nosotros creemos sinceramente de todo corazón que el ángel Miguel es el ángel de Jehová, es Cristo mismo. Tú puedes tener otra visión, puedes tener otra mirada. Sin embargo, la Biblia es clara a decir que nadie ha visto a Dios, solo a través de Jesucristo se ha mostrado por toda la historia humana. Y en eso, si lo está diciendo el último de los profetas, Juan, quien tiene la claridad de quién es Jesucristo, por favor, no discutas conmigo, no discutas, eh, discútelo con Juan, discútelo con Daniel. También hemos sido bien claros y categóricos en decir que estos mensajes fueron para todos. No solamente, como algunos dicen, es solo para el pueblo de Israel, es solo para los cristianos. Y ya desde la forma en que fueron escritos nos da la claridad para que tengamos la absoluta certeza de que es un mensaje para todo el mundo. Segundo lugar, o ya tercer lugar, en realidad, podamos tener el espíritu de Daniel, interceder por quienes son nuestro pueblo. A Daniel no le importó, no se preocupó ni se complicó cuáles eran las visiones o qué es lo que iba a pasar en la historia, cuáles iban a ser los imperios que se iban a levantar en el futuro. Él estaba preocupado por su pueblo. Es lo que tú tienes que hacer. Preocúpate por tu gente. Preocúpate por tu familia. Estás más preocupado de las señales, estás más preocupado de levantar un movimiento, estás más preocupado de tu iglesia, de la comprensión espiritual que tiene tu iglesia, de si está teniendo la mejor interpretación bíblica, si está teniendo una sana doctrina o no. Preocúpate de ti como iglesia, de comprender con el mejor exégeta, Jesucristo, puedas tener la claridad de la interpretación a la luz de la palabra por el Espíritu Santo. Puedes saber todas las profecías, pero si no está el amor en ti por medio del Espíritu Santo y por la persona de Cristo, no te servirá de nada. Lo hemos dicho muchas veces. Hay gente que está tan preocupada por las señales del fin y las marca con una certeza. Podemos tener el espíritu de Daniel y preocuparnos de nuestro pueblo, de nuestros seres queridos, de quiénes son nuestras familias, hacia dónde los queremos llevar. Queremos llevarlos a vivir una vida espiritual sana como lo que quería Daniel con su pueblo, tener la posibilidad de adorar nuevamente en Jerusalén, en el Monte Santo, como él podría haber llamado, que sea esta nuestro deseo en nuestro corazón. Pero vamos a entrar en el capítulo 11 porque a veces, y te pido perdón, a veces me apasiono un poco con estos temas y realmente estamos en un estudio y yo creo que lo que a ti te importa es estudiar. Así que vamos a ese punto. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos acompañe y nos ayude en este tema y que sea tu estudio, por sobre todo, eh, algo importante en tu corazón y en tu vida. Querido Señor,
has estado trabajando en nuestra mente y corazón para cambiarla, Señor, para llevarnos a toda claridad, a todo entendimiento. Estamos mostrando una panorámica que lo vamos a trabajar en 3 partes, tanto los libros de Daniel como Apocalipsis. Hemos puesto el énfasis en Daniel, vamos a mirar un poco más elementos del Apocalipsis, pero estamos en una primera parte poniendo solamente un contexto. Luego seguiremos dando una segunda pincelada, pero principalmente, Señor, lo importante de todo esto y lo que queremos hacer de todo corazón es que podamos conectarnos contigo. Estamos hablando sobre un tiempo del fin, el cual ni siquiera fue tan relevante para Daniel porque él estaba preocupado por la salvación y por la vida espiritual de su pueblo. Él no estaba preocupado de qué reinos, cuáles iban a ser las naciones, qué iba a pasar, cuáles eran las señales, cuáles eran los acontecimientos. Hoy día muchos cristianos están en esa lógica y están descuidando claramente el amor a sus congregaciones, el amor hacia las personas que necesitamos cambiar. Señor, tú sabes claramente que es el pueblo cristiano el que tiene que tener una claridad de quién eres tú. Ayúdanos a transformar esa visión, a cambiar esa mirada de mostrar un Cristo falso, de mostrar a un Cristo que parece que ama, pero que en algún momento de la historia se le acabará el amor y vendrá a juzgarnos para condenación. Tú, Señor, siempre has venido a mostrarnos tu salvación. Señor, permítanos quedar con eso. Quita nuestra arrogancia, como decíamos en el capítulo anterior y mostrando en Ezequiel 16, nosotros también venimos de un pueblo, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras hermanas, todos los que somos y todos los que a lo mejor miramos en menos porque nosotros creemos tener una doctrina más sana, Señor, también son nuestros queridos. También debemos luchar por ellos, también debemos mostrar, no a través de una doctrina, sino que a través de nuestro testimonio, que son amados por nosotros. Permite, Señor, que eso sea una realidad en cada uno de nosotros y que podamos comprender por sobre todo que este mensaje es para todas las familias de la tierra. Todo esto lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una panorámica principal del capítulo 11. El capítulo 11 trata sobre el imperio greco-macedónico para algunos, bajo Alejandro Magno, la división de su dominio y los conflictos que resultaron principalmente entre Egipto y Siria. Las profecías de este capítulo fueron cumplidas en detalle para muchos de los cristianos estudiosos con respecto a las profecías lo muestran así. Vamos a examinar algunos elementos. Por ejemplo, en el versículo 2, los 3 reyes de Persia fueron Asuero, o llamado Jerjes, el esposo de Esther, Artajerjes, que fue uno de los que dio carta para que el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, pudiese volver a su tierra. Ya Ciro había dado una carta. Darío, no Darío el Medo, sino que el cuarto y más poderoso de todos fue Jerjes. De todos ellos, tanto de Asuero, Artajerjes y Darío, Jerjes fue el más poderoso. Él fue muy rico y muy poderoso. Eso también se nos muestra. Un rey valiente en el versículo 3. Aquí muchos hacen una interpretación con lo visto en el macho cabrío del capítulo 8. Por eso es que algunos autores se lo atribuyen a Alejandro Magno. En el versículo 4 se muestra algunos elementos. Alejandro murió muy joven y su reinado fue dividido entre sus 4 generales, como ya hemos dicho, pero no a la descendencia de Alejandro. Muy poco se menciona sobre 2 de estas divisiones, pero sí se pone énfasis en la de Egipto y la de Siria. Estos 2
países influenciaron de gran manera la historia palestina, la historia de los judíos. En esta profecía, el rey del sur se refiere a Egipto. Y mucho hace sentido en la relación con los Ptolomeos. Y el rey del norte se refiere a Siria. Eso es una de las interpretaciones. También hay una interpretación historicista que dice que el rey del norte es el imperio romano encabezado por Julio César, y la reina del sur, en este caso, sería Cleopatra. Tenemos estas dos miradas, pero como tú estás leyendo las escrituras de Daniel, por favor, haz la interpretación a la luz de la palabra y lo que Cristo quiere decirte en este mensaje. Mira, vamos a mirar algunos elementos importantes. En el versículo 6 se hizo una alianza mediante un matrimonio de una princesa egipcia llamada Berenice, hija de Ptolomeo II, con Antíoco Teos, rey del norte. Esta alianza realmente fracasó, ya que cuando Ptolomeo murió, Antíoco llamó de regreso a su esposa anterior e hizo que Berenice fuese envenenada. Esa es una de las interpretaciones. El hermano de Berenice vendó su muerte conquistando Siria y devolvió a Egipto la plata y el oro que anteriormente había sido saqueado. Algunos hacen esa referencia histórica para encajarla en la Biblia. No se intentará en este sentido desarrollar más que este cumplimiento histórico de las profecías del capítulo 11. Sin embargo, será de provecho mirar este elemento que las personas, ustedes como estudiantes, investiguen lo necesario para así poder ver con qué precisión fue cumplido en este sentido este capítulo. Ahora, si nosotros miramos en relación con el capítulo 11 lo que pasa con Julio César y lo que pasa con la reina del sur, es muy similar. Entonces, ¿a quién podríamos referenciar esta situación? Pero también podríamos decir que Cleopatra y Julio César son los que hacen mención a esta situación. Pero vamos a mirar un poquito por qué se les atribuye a estos versículos. Voy a leer solamente los 6 primeros versículos del capítulo 11 de Daniel. Dice: durante el primer año del reinado de Darío de Media, yo ayudé y acompañé a Miguel en su lucha contra el príncipe de Persia. Ya dijimos quién era Miguel. Ahora te voy a contar el mensaje verdadero. Habrá 3 reyes en Persia, ¿cierto? Ya lo dejamos muy en claro. Luego aparecerá el 4.º rey que tendrá muchas más riquezas que todos los reyes anteriores. Hemos puesto en Jerjes esa persona, Asuero. También, luego dice, ese rey va a utilizar sus riquezas para conseguir mucho poder y con su poder hará que todos los demás entren en contra del reino de Grecia. Jerjes o Asuero fue quien quiso conquistar por medio de una campaña importante a los griegos. Venció a muchas de las polis griegas. Hay una película muy interesante llamada 300. Te invito a que la veas. Ahí ese personaje, Jerjes o Asuero, está representado y es un personaje que se cree un dios. Y ahí vemos que no lo es, que incluso 300 hombres pudieron hacerle frente a un ejército lleno de personas de distintas nacionalidades. Pero dice, luego gobernará un rey muy poderoso. Ese rey construirá un gran imperio y hará todo lo que quiera. Pero en el momento en que el rey tenga más poder, su reino será dividido en 4 partes: norte, sur, oriente y occidente. Es por eso que encajamos a Alejandro Magno en este poderío. Luego dice, no lo heredarán sus descendientes, está claro.
por lo que pasó con Alejandro y con su descendencia, se dividió entre sus 4 generales esta situación. Pero el rey del sur será fuerte, pero uno de sus generales será más fuerte que él y tendrá un imperio enorme. Después de algún tiempo, el rey del sur y el rey del norte harán un pacto. Con el fin de asegurar el acuerdo, el rey del sur dará a su hija en matrimonio al rey del norte, pero fracasará porque tanto ella como su hijo, su protector y sus criados serán asesinados. Sin embargo, un descendiente de la hija del rey llegará al poder, atacará la fortaleza del rey del norte y se apropiará de ella. Se llevarán a Egipto varios objetos de oro y plata y las estatuas de los dioses, luego los dejará tranquilos durante varios años. Y el rey del norte atacará al rey del sur, pero tendrá que regresar a su tierra. Puedes continuar leyendo, ¿verdad? Tenemos estas dos visiones. Por una parte, tenemos a la princesa egipcia llamada Berenice, que era la hija de Ptolomeo II, casada con Antíoco Teos, rey del norte, y por otro lado tenemos la segunda descripción con respecto a esto, que sería Julio César con Cleopatra. Según lo que tú estás leyendo, según lo que tú puedes analizar, según con la lectura completa que tú puedas hacer de Daniel capítulo 11 y lo que el Espíritu ponga en tu corazón, te darás cuenta de qué se está señalando acá. Pero vamos a hacer una referencia en una segunda parte a lo que tiene que ver con Antíoco Epífanes. Ya lo mencionamos en relación con el cuerno pequeño. Puede ser una antesala del cuerno pequeño o ese cuerno pequeño en cierta medida. Muchas de las profecías son atemporales y eso es muy importante que tú lo sepas. Por ejemplo, Pedro, cuando él estaba entregando su mensaje en tiempo de Pentecostés, dice claramente, aquí se está cumpliendo la profecía de Joel. Para él, para Pedro, lo que estaba pasando era señal del último tiempo, porque las personas estaban teniendo visiones, estaban teniendo, por medio del Espíritu Santo, se estaban llenando de profecías, se estaban llenando de conocimiento, estaban teniendo una claridad de los mensajes, y él creyó que estaba en el tiempo del fin. Sin embargo, esto que dijo Joel también se repetirá en el periodo final. Prontamente creemos nosotros que las personas, tanto adultas, mayores, los niños tendrán visiones, tendrán sueños y contarán a cada una de las personas lo que el Espíritu dirá a ti y a mí como iglesia. Lo creemos fehacientemente. Y es por eso que muchas de las profecías tienen una doble interpretación. Pero queremos hacer este pequeño mensaje en relación con el tiempo de Antíoco Epífanes. Ya lo mencionamos que habían 4 posibilidades. Lo vimos en 2 de Tesalonicenses, que tenía que ver con el hombre de pecado, el anticristo, que eso tenía que ver con el cuerno pequeño. Otros dicen que era Roma levantándose de Grecia, otros dicen que es Antíoco Epífanes, entre otras de las visiones. Pero miremos lo que dicen los versículos del 21 en adelante. No los puedo leer todo porque es muy largo, pero te quiero pedir que tú leas del 21 al 45 y haga una lectura personal para ver varios elementos que ahí están. Enseguida otro rey muy malvado y cruel. Ese no pertenecerá a ninguna familia de reyes, así que se tomará el poder con intrigas y atacará la ciudad cuando esté en calma. Ese rey destruirá ejércitos grandes y poderosos, incluso derrotará al príncipe del pacto. Mira, el príncipe del pacto. ¿Tendrá que ver? Ese hombre malvado y cruel hará pactos con mucha gente, pero a todos los engañará. Él tendrá mucho poder, pero solo unos pocos lo apoyarán. Cuando las ciudades estén
en paz y tranquilas, ese hombre malvado y cruel las atacará por sorpresa. Hará lo que ni sus padres ni sus abuelos hicieron, repartirá riquezas y botín, atacará con engaño en las fortalezas, tendrá éxito, pero solo por un tiempo. ¿Será que esto hace referencia a Antíoco Epífanes? En cierta medida podríamos decir que sí, pero muchas de las cosas que se están señalando ahí me da claridad que no, porque no están todos los elementos que ahí se mencionan. Pero vamos a mirar, este hombre es para algunos el cuerno pequeño del capítulo 8 y es un tipo del anticristo del fin de los tiempos. Eso sí calza un poco más. Tiene similitud con este cuerno pequeño, se parece mucho en su forma de actuar, pero no tiene ese mismo resultado y ese poder y no calza plenamente con la situación. El hijo menor de Antíoco el Grande se le describe de una manera muy detallada. Por ejemplo, era muy despreciable. Eso se considera claridad en ese sentido. En segundo lugar, viene sin aviso y viene con halagos hacia otros pueblos. Recuerda, como dijimos anteriormente, él quiso mostrar mucho amor hacia el pueblo de Israel y sin embargo fue alguien muy traicionero. En tercer lugar, era una persona atea, era un ateo y tenía mucho amor por las mujeres, en ese sentido. Revisa el versículo 37 de este rey arrogante. Dice, el rey del norte no le importarán los dioses que adoran sus padres, no le importarán los dioses adorados por las mujeres, es decir, no le importará ningún dios, se considera por encima de todo. Era un personaje ateo. También es materialista. El rey del norte no adorará ningún dios, pero sí el poder y la fuerza. A sus padres no les importaba el poder y la riqueza tanto como a él, pero para él, rey del norte, el poder y la riqueza serán su Dios, y lo adorará con oro, plata, joyas y regalos costosos. Sus dioses, que pueden haber sido dioses paganos, sin embargo, a él le interesaba el material, el oro, la plata, las joyas, no lo que representaban en su poder. Y en segundo lugar también habla de una profanación del templo. Eso sí, así ocurrió. En el versículo 31 del capítulo 11 de Daniel se muestran elementos importantes que puedes mirar. El rey del norte enviará a su ejército a cometer toda clase de atrocidades en el templo de Jerusalén. Harán cosas terribles y no permitirán que el pueblo haga las ofrendas diarias. Llevarán allí al ídolo abominable. Es por eso, porque esto sí ocurrió, es que se le atribuye también esta situación a Antíoco Epífanes, principalmente por cómo utilizó el templo de Jerusalén, como decíamos anteriormente, en vez de sacrificar un cordero, sacrificó un cerdo, un animal inmundo considerado para principalmente la cultura judía, incluso para la cultura musulmana y en la Biblia cristiana también es señalado como un animal inmundo. Eso no podemos desconocerlo. Tenemos que meditar en ello. En relación con el conflicto final, la lucha y precisión y la presión actual en lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, de alguna manera ha mostrado ciertos elementos en relación con este capítulo. Se puede ver tanto a Egipto como a Siria, a muchas naciones del Medio Oriente, Yemen, Turquía, incluso hasta Rusia, lo que está pasando hoy. Algunos tratan de hacer calzar a Rusia en la profecía aquí, pero
creemos que no es así. Aunque este capítulo fue literalmente cumplido de una manera profética, se dice, o muchos escritores piensan de una manera escatológica, que esto puede volverse a presentar de una manera más grande y poderosa. No creemos que sea Rusia, porque Rusia no tiene ese impacto que podría haber tenido hace 20, 30 años atrás. Aunque este capítulo fue mirado desde ese lugar, el anticristo llevará un poder así como lo llevó Antíoco. Eso sí es cierto. Sin embargo, y con hallazgos en el principio, Israel será engañado. Lo que está pasando ahora, lo que está ocurriendo con Israel en estos momentos. Y muchos pueblos están pareciendo tener tratos y pactos con Israel, y así como hay otros países que le dan la espalda. Pero no te preocupes, porque esto no tiene que ver con Israel. Eso es algo muy importante, no tiene que ver con la nación judía, porque estamos diciendo que es un mensaje para todos, es un mensaje para los gentiles incluso. No tiene que ver con Israel plenamente. Cuando se dé cuenta del verdadero carácter de lo que está ocurriendo en el mundo, las naciones romperán los pactos y el resultado será una persecución feroz para el mundo que esté bajo la luz de Cristo. El anticristo será la consumación de toda impiedad, ateísmo y desorden. Y ya podríamos entrar de lleno en el capítulo 12. Vamos a dejar algunos elementos puestos porque creo que también es importante mirarlo con más profundidad. La última parte del capítulo 11 estaba describiendo al anticristo, y esto significa que la frase "en ese tiempo" está hablando del tiempo final y del tiempo del anticristo. Por eso es que es solamente el cuerno pequeño podría tener cierta similitud con Antíoco, pero como no es parte de un tiempo final, no podría ser eso. El anticristo será aceptado por muchas personas, tanto del dispensacionalismo cristiano. Hay otros que desde la mirada desde la pretribulación, creen que el anticristo será aceptado por los judíos durante un rapto de la iglesia, en esos 7 años que creen. No hay asidero bíblico para eso, pero muchos creen que así será. No vamos a entrar en esa discusión porque creo que ya hemos dicho claramente, en base a muchos elementos, incluso con Mateo 24, que el tiempo de la gran tribulación lo vivirá la iglesia de todas maneras. Jesús habló de esto en Juan, capítulo 5, verso 43. Dice: si otro viniera en su propio nombre, ¿a ese recibiréis? Él hará un pacto, ¿cierto? Como dice Daniel 9:27. Será un pacto que se romperá a la mitad de la semana. Es interesante este tema. Pero también hay un tema muy importante en relación con Apocalipsis 20. Se debe tomar un especial sentido en el lugar importante que es el libro de la vida, que es el libro de la vida del Cordero, y que desde ese juicio para salvación se nos comparte. Hemos usado poco Apocalipsis, lo hemos dicho así muy someramente, muy simplemente. Hemos invitado a que lo estudies, pero quiero leer este versículo en el capítulo 20, versículo 15, que dice: el que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. También se debe prestar atención especial y de manera concerniente a la resurrección y a la recompensa dado a las personas que están aceptando a Cristo, y que este libro, ya lo mencioné en el capítulo anterior con el tema de Moisés, estamos todos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Tú y yo, no en el momento en que nos bautizamos como nos hacen creer algunos, sino que desde el inicio estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Algunos que no quieran estar en él serán borrados, porque el Señor no puede forzar a nadie
a entrar en una relación con Él. Y es muy importante que lo tengas claro. El Señor no te puede forzar. Va a hacer todo lo posible para llevarte a la salvación. Ya te la regaló, pero va a hacer todo lo posible para que tú te quedes con ese regalo. Pero si tú rechazas ese regalo, el Señor será prudente y respetuoso. Señales del fin del tiempo, vemos algunos elementos. Un tiempo de angustia, que ya lo hemos mirado en Mateo 24, principalmente del versículo 21 en adelante. En esta gran tribulación mencionada por nuestro Señor Jesús, muestra elementos que habrá una gran tribulación, la cual no la ha habido jamás desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Creemos nosotros que la iglesia va a padecer esa situación? Sí, porque la ha padecido siempre. No creemos en un rapto que es secreto, no creemos en un rapto en que la iglesia por 7 años... Es que no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Sin embargo, hay una promesa también para las personas. Y muchos lo interpretan en Daniel 12, versículo 1, como una promesa para el pueblo judío. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Tendrá que ver con eso? ¿Que los judíos en el tiempo del fin aceptarán a Cristo? Yo creo que el tiempo del fin, no solamente los judíos, sino que todas las personas podrán tener la oportunidad de aceptar a Cristo en su corazón por el medio del Espíritu Santo. Así es que, como acá el Señor, hemos dicho, no hace acepción de personas y no tiene favorito, tengamos bien claro eso. Hay otro elemento importante, que la profecía de Daniel es abierta. El libro de Daniel debía permanecer sellado hasta cierto tiempo, como dice el versículo 9. El hecho de que solamente en los últimos 100 años esta profecía ha sido más estudiada, más entendida y más comprendida, es una señal clara y definitiva de que estamos viviendo en un periodo final. Que este mensaje revelador tiene que ver con lo que está pasando en el último tiempo. Por ejemplo, el aumento de los viajes. En gran aumento en la cantidad de viajes y la velocidad del transporte es importante. Mira el versículo 4. Es una señal definitiva del tiempo del fin. Si tú lo puedes mirar, haz esa lectura. La gran parte del aumento ha sucedido en el último siglo. Ya desde el siglo XXI vemos avances extraordinarios. Casi de la noche a la mañana el hombre ha salido de andar a caballo a viajar en jets supersónicos. En los Estados Unidos, algo de más o menos unos 800 millones de personas viajan anualmente por rutas aéreas. Hay un aumento de la ciencia, el conocimiento será aumentado en la misma proporción de la explosión demográfica. Así como crece la ciencia, crece la cantidad de personas que están en el mundo. Esta explosión de conocimiento es otra señal cerca que nos da una certeza del tiempo final. El aumento de la maldad es otro elemento. El versículo 10 nos da una gran señal en relación de que los impíos harán mucha maldad y no tendrán ningún entendimiento. ¿Siempre ha habido pecado en el mundo? Claro que sí. Mucha maldad siempre ha habido presencia de ella. Pero en este periodo, la corrupción, la perversión, en el tiempo presente, este versículo resalta un claro contraste entre la luz y las tinieblas, entre el engaño, la falta de comprensión, la maldad y principalmente la injusticia que hay en este periodo de tiempo. Entonces te hacemos una invitación a que puedan leer Daniel, capítulo 11, capítulo 10, pero principalmente lo que estamos haciendo mención en estos momentos. Y ya te dejamos invitado para que vuelvas a mirar
Daniel capítulo 12, que será un nuevo capítulo importante para ir cerrando una parte y luego abrir otra ventana importante en relación con las profecías tanto de Daniel como Apocalipsis. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia y paz.